Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 27 de agosto del año 2024. Comenzamos con el recuento de los días. Hoy se cumplen 1629 días desde que una organización internacional muy famosa, poderosa y influyente debió de probar el origen, o al menos la existencia, de una gripe con nuevo nombre. Y lo que ocurre es que realmente, pues el hecho o esta situación ha sido completamente dejada en el olvido, incluso para aquellos que lo consideraron muy importante en su momento. Se cumplen 32 días después de la detención del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García. Y las cosas no pintan nada bien para López Obrador y sus colaboradores, sobre todo después de las revelaciones de Fraustro Corrales en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por el partido Morena. Se cumplen 85 días desde que se celebraron las narcoelecciones o que culminaron el periodo de la narcoelección el 2 de junio de este año 2024. Elecciones amañadas utilizando billones de pesos, los recursos públicos, los medios del Estado para promocionar ilegalmente a Claudia Sheinbaum, una mujer israelí de origen búlgaro-lituano que impone López Obrador para mantenerse en el dominio de la política nacional. 85 días desde que se dio esta elección, cosas muy extrañas han pasado, las denuncias de irregularidades electorales, como que hay casillas en regiones totalmente controladas por el narcotráfico que le dan el 100% de los votos a Claudia Sheinbaum, una situación que no se ve con ningún otro partido, es más, con los partidos de oposición no se ve nunca. Se cumplen 324 días del ataque, del atentado del grupo terrorista islámico Hamás contra civiles del Estado de Israel. 324 días en que la cifra de fallecidos superó los 30,000 en Gaza y en que los principales líderes de la organización terrorista islámica Hamás han sido abatidos por atentados del servicio de inteligencia israelí, el Mossad. La noticia más relevante dentro de estos ataques, la última podría ser que comienzan las ofensivas contra Hezbollah, el grupo terrorista que está en el Líbano. Y también que el Estado de Israel aseguró que ha logrado erradicar la presencia de Hamás en el paso de Rafah, lo cual significaría que debería de dejar de tener una intervención en ese lugar. También se cumplen 375 días de la masacre de Lagos de Moreno, en que 5 jóvenes fueron secuestrados por una división del cártel de Sinaloa y obligados a privarse de la vida entre ellos en un terreno baldío. Todavía no hay detenidos, no hay justicia para las víctimas. El presidente en su momento ha sido inmortalizado diciendo "no escucho" y burlándose de la situación del país. Se cumplen 44 días, 4-4, después del intento de magnicidio en contra del candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump. Y como que el asunto se ha apagado mucho, los medios de comunicación no quisieron reconocerlo como un atentado, los medios opositores. Y por otro lado, las autoridades no esclarecen bien. La versión oficial es que el atacante actuó solo, lo cual es muy discutible porque ese atacante de apenas 22 años de edad se estaba enfrentando a los más que entrenados, a los más que preparados integrantes del servicio secreto de los Estados Unidos. Se dice fácil, pero sabemos que es una organización paramilitar, una organización policial que tiene muchos recursos tecnológicos como para contrarrestar situaciones como estas. Una actualización relevante es que Donald Trump ahora se presenta a sus eventos de campaña detrás de un cristal blindado. Faltan 69 días para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos previstas para el 5 de noviembre.
y las cosas no se mueven mucho en cuanto a materia política. Las personas que están convencidas de votar por Donald Trump seguirán convencidas y las personas que están aparentemente convencidas de que Kamala Harris es su alternativa a Donald Trump, parece ser que van a seguir fortalecidas en votar por Kamala Harris por oposición a Donald Trump. Entonces como que las cosas no se mueven mucho. Sobre las encuestas, bueno, es discutible la información que nos llega de las encuestadoras. Se cumplen 914 días desde que inició la guerra a pausas, porque es eso, no es una guerra así continua, una guerra a pausas entre Rusia y Ucrania. Es así como ha seguido este conflicto y Zelensky cumple 148 días desde que se acabó su mandato presidencial, pero no se retira ni se ve para cuándo se celebren nuevas elecciones. Zelensky inmediatamente dijo no va a haber elecciones y al parecer no hubo nadie dentro de la política ucraniana que le dijeran tiene que haber elecciones, aunque estemos en guerra tiene que haber elecciones. Nadie le reclamó tal circunstancia. Y si se la reclamaron, pues nosotros no nos enteramos porque hay una cobertura muy sesgada a su favor en tanto a los medios de comunicación. Se cumplen 29 días desde el fraude electoral en Venezuela, respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela y por el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. 29 días desde que se celebraron esas elecciones que dan por triunfador a Edmundo González Urrutia, pero que Nicolás Maduro se niega a reconocer ese resultado y las autoridades declaran presidente a Nicolás Maduro sin presentar ni una sola acta electoral. Entonces, Nicolás Maduro se mantiene en el poder por la violencia, por la amenaza, porque tiene el control del ejército de Venezuela, porque tiene corrompido o ha corrompido a los altos mandos del ejército venezolano, pero no porque haya ganado las elecciones. Lo más relevante de este tema, pues es que hay inacción por parte de la OEA, hay inacción por parte de los Estados Unidos y hay una inacción que podemos considerar criminal por parte de la Organización de las Naciones Unidas, porque nadie ha tomado la iniciativa de intervenir. El último comunicado relevante que tenemos es que el periódico The Wall Street Journal asegura que el gobierno de Joe Biden le ha puesto un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone el cargo de presidente y se lo ceda a Edmundo Gómez Urrutia con fecha del 5 de noviembre de este año 2025, justamente el mismo día de las elecciones, lo cual pues nos hace pensar que el comunicado de Biden tiene que ver mucho con mover las intenciones de voto a su favor. Quizá también la detención de Ismael El Mayo Zambada va en ese sentido. Y hay una denuncia ya de varias personas que consideran que la detención del Mayo tampoco se puede considerar sincera del todo, sino una función electoral. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de desarticular todas las cabezas del narcotráfico mexicano, pero únicamente han detenido al Mayo Zambada. Siguen libres los otros hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, pues se dice, ya está redactado el proyecto para destruir el Poder Judicial de la Federación, una de las principales obsesiones de López Obrador. Mario Delgado, dirigente de Morena, dice que es el regalo que le quieren dar al dictador, a su líder, a López Obrador. Faltarían 4 días para que se impusiera eso. ¿Por qué? Porque entra la nueva legislatura, que tendría una sobrerepresentación ilegal aprobada por el INE, que ahora está infiltrado por Morena, por gente de López Obrador, y eso les permitiría aprobar la destrucción del Poder Judicial como lo conocemos y establecer un Poder Judicial que sería imponer jueces, magistrados y sobre todo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el denominado voto popular, que es un voto cautivo del dinero público, de la ignorancia, de la irresponsabilidad y sobre todo del poder del narcotráfico que domina grandes extensiones del territorio y tienen el voto cautivo. Por eso es que
se denuncia que sería la pérdida de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación. Se cumplen 8 días desde que comenzó el paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Precisamente el fin de semana pasado tuvieron una amplia participación los ciudadanos que conforman el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial, una manifestación en la Ciudad de México y también en 12 estados de la República Mexicana. El paro nacional es por tiempo indefinido hasta lograr la anulación de la reforma antijudicial que ha presentado López Obrador como una forma de eliminar la división de poderes y los contrapesos a sus mandatos autoritarios. Se cumplen el día de hoy 28 días en que Valle de Chalco no presenta mejorías con respecto a las terribles inundaciones. De estos últimos 28 días en que Valle de Chalco se encuentra bajo el agua, bajo aguas negras que les ocasionan enfermedades cutáneas, enfermedades estomacales, pues lo que encontramos es lo siguiente. Encontramos que las inundaciones continúan y que, ante todo, la crueldad de Claudia Sheinbaum y López Obrador se niegan a presentarse públicamente en el lugar de los hechos porque reconocen que han hecho las cosas mal y que les podrían faltar el respeto. El dictador López Obrador dice que cuida la investidura presidencial, pero cuando él, por ejemplo, dice frases ridículas y obscenas como fuchicaca, pues definitivamente no es algo que se pueda considerar una actitud respetable o respetuosa de la investidura presidencial para un presidente. Quien se apiada, por ejemplo, de los habitantes de Valle de Chalco son organizaciones de caridad católica como la Compañía de Jesús en México. La Compañía de Jesús envía este comunicado: ante las recientes inundaciones en Valle de Chalco y Chalco, Estado de México, que han afectado a muchas familias, la institución jesuita y el Tecnológico Universitario del Valle invita a solidarizarse realizando donaciones en especie, mismas que serán recibidas en la entrada del plantel hasta el 30 de agosto. Esta publicación la hace el 27 de agosto y está acompañada de un video que muestran el grado de inundación que experimenta Valle de Chalco. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras comunidades en Valle de Chalco y Chalco han sido golpeadas por la fuerza de la naturaleza. Familias enteras lo han perdido todo. Hoy, más que nunca, nos necesitan. Es momento de demostrar que en tiempos de dificultad, somos más fuertes juntos. Te invitamos a solidarizarte con quienes hoy enfrentan esta adversidad. Estamos recolectando víveres y artículos esenciales, alimentos no perecederos, pañales, toallas sanitarias, limpiadores. También se necesita comida para mascotas, croquetas o sobres. Cada pequeño aporte cuenta, cada donación es un acto de amor. Lo recolectado se llevará a la parroquia de Cristo Nuestro Señor del Veneno, donde se distribuirá directamente a las colonias afectadas. Tenemos hasta el viernes 30 de agosto para hacer la diferencia. Acércate, apoya y haz que nuestra solidaridad brille en medio de la tormenta. Y ante tantas críticas contra Delfina Gómez por haber suspendido la construcción del colector Solidaridad, pues no ayudan a los ciudadanos, no ayudan a los habitantes de Valle de Chalco, pero aseguran que van a retomar la construcción del colector Solidaridad en Valle de Chalco e Ixtapaluca. Esta acción ayudará a reducir la carga del colector Solidaridad original o antiguo, que tiene alrededor de 31 años de servicio. Con ello se recuperará la capacidad de desalojo de aguas. Bueno, yo diría que con esto se podrá drenar las aguas negras y se solucionarían los hundimientos de terreno. Hundimientos de terreno, también conocidos algunas veces de forma violenta como socavones.
asegura que en este momento se estarían invirtiendo más de 115 millones de pesos en beneficio de 500,000 de habitantes de los municipios de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca para el desasolve de las alcantarillas. Después de 31 años de servicio útil, Gómez, gobernadora del estado, dice que rescataría el sistema de drenaje. Pues sí, pero esto está llegando bastante tarde. Lo que hicieron ellos fue un análisis, una evaluación de cómo estaba la obra. Afortunadamente no está afectada y eso quiere decir que puede seguir avanzando. Ya nos comentaron algunas acciones que van a hacer con la finalidad de reducir el tiempo en el que se realice la obra. Pues ojalá y esto realmente sea buenos resultados y evitar futuras inundaciones. Pero el cuestionamiento pues sigue siendo el mismo. ¿Por qué tiene que ocurrir estas cosas? ¿Por qué el niño ahogado tiene que ocurrir para que se tape el pozo? Bueno, avanzamos con otras notas. El dictador López Obrador anuncia que pausa las relaciones diplomáticas con las embajadas de México y de Canadá. Esto pues tras darse a conocer, tratarse de entender que ambos gobiernos no están a favor de la destrucción del Poder Judicial de la Federación como quiere hacer López Obrador para entregar su control al narcotráfico. Resulta ser que también no están de acuerdo con la desaparición de 7 organismos constitucionalmente autónomos, esto debido a que tres de ellos que son muy significativos, están protegidos por el Tratado de Libre Comercio América del Norte o el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En su opinión, López Obrador dijo, mientras yo esté aquí, no lo vamos a permitir. O sea, que dice que no va a permitir que otros gobiernos con los que México tiene una integración económica, política e incluso migratoria, es muy importante, una integración migratoria, dice que no va a permitir que tengan una opinión o que se expresen sobre su reforma judicial. Su destructiva reforma judicial que, por cierto, no hay en el mundo otro país que esté intentando pues que los jueces sean electos, que la justicia sea electa por tómbola. Eso no se ve en ningún país. La incertidumbre legal que ocasionaría esta reforma, o mejor dicho, el paso de una media legalidad a una completa ilegalidad, como presenta la reforma de López Obrador, pone en peligro las inversiones de importantes empresas norteamericanas en México como Amazon, inversiones en otras empresas de bancos como JP Morgan, el Bank of America, el Citi, que han alertado de la peligrosidad de esta reforma. De hecho, la peligrosidad para el pueblo de México de esta reforma es que todos estos capitales que sostienen millones de empleos se retiren del país. La obsesión del presidente López Obrador por una reforma judicial no es mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, sino poner el Poder Judicial a su servicio, que no exista para que los ciudadanos no tengan medios legales para defenderse de sus decretos. Vamos con nuestra siguiente nota, muy importante. Al menos 12 facultades de Derecho de las principales universidades de México, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México, se manifiestan los estudiantes en contra de la reforma antijudicial de López Obrador. Se manifiestan contra que los jueces sean electos por tómbola y por voto popular, un voto popular que ya expliqué está cautivo del narcotráfico en nuestro país. Se oponen a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos de esta forma, debido a que hay el riesgo de que pierdan la independencia judicial que se necesita para resolver con imparcialidad y justicia. Estaba leyendo algunos de los comentarios y hay un reclamo muy inteligente que hace alguien diciendo que ahora pues los estudiantes de estas universidades, al menos los de la División de Derecho, las universidades son, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, bueno, varias universidades privadas y públicas. Y estaba viendo que el reclamo que se les hace es que ellos formaron parte de un movimiento farsante conocido como Yo Soy 132. El movimiento Yo Soy 132 fue impulsado por la familia de Carlos Slim, la familia Torruco Slim. Miguel Torruco Garza, pues estaba precisamente en el origen, en el centro del movimiento Yo Soy 132,
que fue un movimiento de estudiantes ricos, porque quien conoce el costo de las colegiaturas en la Iberoamericana, saben que es costosísima. O sea, para los mexicanos de escasos recursos es imposible estudiar en la Universidad Iberoamericana. Pues bueno, ahí también hay izquierdistas, ahí también había personas a favor de la dictadura de López Obrador que fueron construyendo, y esos fueron los dirigentes del movimiento Yo Soy 132. Entonces, pues ahora les dicen que, pues toma lo que has votado, ahora estás experimentando lo que tú fomentaste. Evidentemente a los estudiantes de Derecho de estas prestigiosas universidades, pues no les gusta la idea de que su título y su red de contactos, pues va a perderse. O sea, ya no va a ser tan fácil que ellos ingresen al Poder Judicial de la Federación por sus capacidades, por su talento, por sus conocimientos en la materia de derecho, sino que ahora se va a seleccionar a aquellos que sean fieles a la dictadura de López Obrador, con lo cual se pierde la independencia del Poder Judicial. Y entonces dicen, ¿qué vueltas da la vida? Ellos apoyaron. Bueno, hay una salvedad o una excepción, una crítica que yo debo de hacer a este comentario. Los estudiantes que estaban en el Yo Soy 132 no son los mismos que ahora están en la generación 2024. No pueden ser los mismos que están estudiando Derecho. En todo caso, el reclamo dicen que sería contra las universidades por no haber cesado dicho movimiento subversivo de, entre comillas, niños ricos a favor de López Obrador. Y eso también nos ayuda a quitarnos uno de los grandes mitos que existen en este país. Muchos pensaban que el movimiento de López Obrador era un movimiento de gente pobre. Yo los invito a que vean la fortuna de la familia Slim Torruco y se darán cuenta de que este movimiento, esta mafia conocida como Morena, no es de personas pobres ni mucho menos ordinarias. Eso que quede perfectamente claro. Ellos se presentan como pobres, ellos mantienen un discurso de pobres, pero eso es muy distinto de que sea la verdad. De hecho, nuestra siguiente nota tiene que ver precisamente con desmitificar a aquellos que se reclaman como del pueblo, y decirse del pueblo es inmediatamente a decirse inculto y pobre, lo cual no es verdad. Por ejemplo, la ministra Lenia Batres, apodada por sus críticos como la ministra burra y celebrada por pues los morenistas como la ministra del pueblo, tiene a su servicio 79 empleados. Estos 79 empleados cobran en conjunto 4.92 millones de pesos al mes. Norma Lucía Piña, en cambio, que es la ministra presidente, es decir, si lo viéramos como por cuestión de rango, de autoridad o de importancia, pues Norma Lucía Piña tiene mucho más valor que Lenia Batres porque es mucho más calificada para el cargo de ministra. Lenia Batres fue impuesta, pese a ser una mala estudiante en Derecho, por López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impulsar ataques contra Norma Lucía Piña y para tratar de perjudicar el funcionamiento del Poder Judicial. Norma Lucía Piña tiene 6 empleados y ellos cobran únicamente 492,000 pesos al mes. ¿Se dan cuenta de la abismal diferencia? Lenia Batres, 79 empleados, 4.92 millones de pesos al mes. Norma Lucía Piña, 6 empleados que cobran únicamente 492,000 pesos al mes. ¿Cuál es la fuente de esta información? Porque luego algunos morenistas van a decir, ¿dónde está la fuente de esta información? Pues esta información está declarada públicamente en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí menciona pues los gastos de la ponencia de la ministra Lenia Batres, y ahí aparecen los nombres incluso de los empleados que tiene Lenia Batres o sus colaboradores. Fernando Robles Roa, José Antonio Ruiz Martínez, Rodrigo Salvatierra Rico, Luz Raquel Sánchez Ponce. Yo a veces reviso los nombres porque digo, me he encontrado en varias ocasiones con la desagradable sorpresa de que excompañeros están colaborando en las tropelías y en los abusos de Morena. No voy a decir sus nombres. Netzaí Sandoval Ballesteros, ¿sí saben quién es este? Este es un cómplice de larga data de la corrupción del exministro
Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Netzaí Sandoval Ballesteros, es cuñado del judío comunista y masón del Skull and Bones John Mill Ackerman, por ponerles un ejemplo, que está casado con Irma Heréndida Sandoval, que fue secretaria de la Función Pública con López Obrador hasta que tuvieron una diferencia de poder o de intereses dentro del partido. Zaida Dafne Santiago Patiño, Marcela Guadalupe Serrano Cortés, Gloria Zoacatl Mendoza, Eros Alberto Solano Ceja, Julio César Solo Simón, Cecia Karen, Sobano o Soyano Martínez, bueno, entre otros, ¿no? Pero son muchos los empleados, vaya, de la ministra Lenia Batres, y pues eso nos recuerda que entonces ese dicho popular de lo barato sale caro, porque realmente la ministra no es una eminencia en cuanto a derecho, incluso ha sido grabada cometiendo errores gravísimos de derecho básico, y la encontramos también videos de la señora Lenia Batres utilizando un lenguaje bastante florido. Deja a esta hija de su putísima madre ya, por lo que más quieras, vente, ya esta, deja a esta hija de su putísima madre ya, por lo que más quieras, vente, ya esta, deja a esta hija de su putísima. Así regañaba a su hijo actualmente también forma parte de la corrupción de Morena y está cobrando más de 29,000 pesos mensuales, además de que le pagan todos los viáticos para prácticamente cualquier viaje que quiera emprender. Ese es un reclamo de las personas que ven que sus impuestos están siendo malgastados y que los que hablaban de austeridad republicana en realidad se llenan de lujos. Es también de conocimiento público que la familia de López Obrador no se atiende en el IMSS, no se atiende en el ISSSTE, se atienden en hospitales costosos, privados, incluso extranjeros. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. El diputado federal por el partido Morena, Óscar Catón. Óscar Catón le faltó el respeto a la ministra presidente Norma Lucía Piña, llamándola La Piña. Esto lo dijo Catón para tratar de encubrir lo que es un escándalo a nivel nacional, que es la fotografía de la ministra presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, reunida con el diputado por Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Esta reunión en lo oscurito, titulada por nosotros como Infraganti, pues habla muy mal de la presidenta del tribunal, que de por sí se conoce que tiene un sesgo a favor de Morena. Entonces, lo que hace Óscar Catón es decir que él reclama que por qué no nos pusimos de la misma forma con otras reuniones que se dieron. Bueno, aquí hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si acaso se reunió con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, hay que recordar que Alejandro Moreno no es como tal oposición. Tenemos buena información, tenemos información de buena fuente, de que Alejandro Moreno es servicial a los intereses de López Obrador. Después de todo, el PRI y Morena son organizaciones políticas unidas por una historia muy definida. Todos los que estaban en el PRI en los años 60 y 70 son los que conforman Morena actualmente. Las dinastías de poder masónicas son las mismas, por lo cual no podemos decir que el PRI sea ajeno o lejano a la corrupción de Morena. Y tendiendo precisamente a esto, podemos decir que la reunión entre Norma Lucía Piña fue una reunión pública, no fue una reunión privada. Está por definirse si el Tribunal Electoral valida o no la sobrerepresentación ilegal de Morena en el Senado de la República. Entonces, que surja esta fotografía en que no solamente se reúne Soto Fregoso, la magistrada Soto Fregoso, Fragoso, con el diputado Sergio Gutiérrez, sino que también vemos a Genaro Villamil reuniéndose con el magistrado Felipe de la Mata. Y estos se reúnen como ¿por qué? Es el cuestionamiento. Hay un conflicto de interés. No se reúnen porque sí.
en nada. Es una realidad. Por eso vienen a defender a la piña. Por eso vienen a defender aquí lo que es una violación a la Constitución y lo que es verdaderamente aberrante. ¿Por qué no me platican de la reunión que tuvo la piña, ya que tienen tanta amistad y cercanía, con Alito? ¿Por qué no me la platican? Platíquenlo, ¿de qué trataron? Si de eso se trata, verdaderamente ustedes no tienen razón en nada. A quien hoy es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la piña, es la ministra Piña, aunque le cueste más trabajo, porque eso es invisibilizar el cargo que tiene hoy la ministra Piña, que ostenta un poder diferente al legislativo. Aunque le cueste más trabajo y aunque se enojen, las mujeres existimos, porque lo que no se nombra no existe. Y es la ministra presidenta Norma Piña. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Bueno, un discurso también desde cierta ideología feminista. Perdón, resulta que no es, que que bueno, se dirige a quien que bueno, hoy en es este caso tiene un buen reclamo. O sea, se le está faltando el respeto, no nos interesa si es mujer o no. El caso es que ella es la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Óscar Catón la desprestigia con intenciones de ocultar lo que es inocultable, a pesar de que los medios de comunicación no lo hayan destacado. Esta fotografía en que se reúne la presidenta del tribunal, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, con el diputado federal por Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien amenazó con juicio político al consejero del INE, Martín Faz, por oponerse a la sobrerepresentación ilegal de Morena, en el que Morena está robando cargos de diputaciones que no le corresponden, dado que únicamente consiguió el 54% de los votos a nivel federal y ahora quiere tener el 76% del Congreso de la Unión. Es una desproporción enorme que no tiene ninguna justificación. La consejera presidente, Guadalupe Tadei, también habría aprobado en el INE esta ilegal sobrerepresentación que viola la finalidad, el enfoque de interpretación teleológica, que es también válida en el derecho, una interpretación de finalidades, viola pues lo que está precisamente buscando garantizar la Constitución. Que ninguna fuerza política, entiéndase la coalición sigamos haciendo historia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, ninguna fuerza política tenga dominio absoluto del poder judicial, legislativo. Porque lo que quiere Morena, y ya se denuncia por parte de muchos especialistas en derecho como el licenciado Diego Valadez, es tener la mayoría calificada o más de la mayoría calificada para cambiar la Constitución y poder sustraer dinero, mucho dinero, más de 200 mil millones de dólares, del Banco Central, del Banco de México. ¿Por qué? Porque a López Obrador ya se le acabó el dinero para seguir comprando votos y ahora van a gastarse el dinero del Banco Central. Pasamos a otra nota. Será el 28 de agosto cuando se cumple el plazo de 72 horas que tiene como límite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver sobre las más de 1,600 impugnaciones contra la asignación de diputados plurinominales con sobrerepresentación ilegal a favor de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. De estas impugnaciones se han turnado 227 a la magistrada presidente Mónica Soto, 226 para la magistrada Yanine Otero, 226 para Felipe de la Mata, 226 para Felipe Fuentes y 225 para el magistrado Reyes Mondragón. Y estamos, por tanto, a la expectativa de ver qué es lo que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con anterioridad ha resuelto todo completamente mal. Ha resuelto con ánimos
de favorecer únicamente a Morena y de no escuchar la voz de la oposición sin importarle que sus denuncias estén fundadas. Y ante las amenazas de López Obrador de poner en pausa las relaciones diplomáticas con la Embajada de con la Embajada de Estados Unidos en México y con la Embajada de Canadá, ya hay un comunicado oficial, una respuesta por parte del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Declara: siempre trabajamos con el máximo respeto a la soberanía de México, tal y como lo expresamos en nuestra nota diplomática que enviamos el pasado 23 de agosto. López Obrador está sumamente asustado con todo lo que está ocurriendo, con la detención del Mayo Zambada, con la denuncia contra sus colaboradores, con el hecho de que su reforma es impopular para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero también para los empresarios y también para el grueso de la población mexicana. Entonces está aterrado con todas estas cosas que están ocurriendo, que lo único que se le ha ocurrido es amenazar a las embajadas de Estados Unidos y de Canadá en México. Que nótese cómo es que utiliza el discurso López Obrador: en pausa con esas embajadas, cuando él en realidad quisiera estar diciendo que va a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá. ¿Te atreves a romper relaciones diplomáticas con nuestro principal socio comercial simplemente porque quieres hacer tu voluntad? Eso es destruir el país, el futuro del país. La Embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente a la secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos y tiene el honor de responder a la nota de la Secretaría 1052-2024 con relación a la reciente declaración del embajador Ken Salazar sobre la reforma judicial propuesta por el gobierno de México. Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México en fortalecer el Estado de Derecho, es decir, no en destruir el Poder Judicial, a través de una reforma judicial, con el objetivo de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad. En otras palabras, la reforma de López Obrador no garantiza eso. Con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los comentarios del embajador Ken Salazar podrían representar una interferencia en asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México, al mismo tiempo que mientras trabajamos de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración económica de América del Norte y abordar los desafíos de seguridad compartidos que afectan directamente a nuestros pueblos, es el interés de los Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos juntos. ¿Sí? La reforma judicial destructiva de López Obrador fomenta la desunión, pone una pausa al entendimiento con nuestro principal socio comercial. Como lo expresó el embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del gobierno de México. No, pues lo debilita y lo entrega incluso a la delincuencia organizada. Lo que quiere López Obrador y los narcotraficantes es tener el poder judicial controlado porque piensan que de esa forma van a poder evitar que se emitan sentencias de extradición a los Estados Unidos. Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que reflejan nuestros lazos de antaño. La Embajada de Estados Unidos de América aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta consideración. Esto se presentó el 23 de agosto de 2024 y Ken Salazar dice: yo no le cambio, no le muevo ni una coma, ¿sí? Esto es lo que decimos, no estamos de acuerdo con la reforma al Poder Judicial de la Federación, sí apoyamos una reforma, pero una reforma que fortalezca el Poder Judicial. Esta reforma no lo hace y no estamos interviniendo en los asuntos internos de México, ¿sí? Porque entonces López Obrador sería muy hipócrita de decir que, es intervención de nuestra soberanía y decirle, bueno, ¿y los millones de dólares que te han pagado, que te han otorgado para combatir la delincuencia? De eso no dices nada.
como cuando estaba acusando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad de recibir dinero de extranjeros y que eso era una prueba de injerencismo extranjero, que recibían dinero de la USAID. Pero López Obrador ha recibido más dinero de la USAID que los mismos mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Entonces, es ahí donde el presidente nuevamente queda como mentiroso. Opine que está mal lo que estamos haciendo. No vamos a decirle abandone el país. Pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? ¿Sí? ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto, al gobierno de Canadá. Se aparece Estado asociado, juntos. Es que ellos quisieran pues, tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. ¿Pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa en la relación bilateral mexicana? No, la relación continúa. La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos. López Obrador no tiene nada que ofrecer y nada con lo que pueda negociar con los Estados Unidos de Norteamérica. Él es un político financiado por el crimen organizado, financiado por el narcotráfico. Lo tienen en sus manos al tener detenido a su principal patrocinador, Ismael El Mayo Zambada. Entonces, pues aquí tenemos pues los lloriqueos de un hombre desesperado. Realmente se ve desesperado López Obrador. En una entrevista que concedió Ken Salazar para el periódico Milenio, pues revela cómo es que en los Estados Unidos existen estados que tienen la elección de jueces y no tienen buena justicia, y existen otros que los jueces son electos por el gobernador o son propuestos por el gobernador o se dejan los perfiles a elección del Congreso local y los resultados son mejores. Yo he visto las diferencias en los sistemas mundiales. He visto la diferencia en los sistemas de los Estados Unidos. El poder federal, con mucho respeto, sin ninguna corrupción y con mucho apoyo, demócratas, republicanos, todos, ¿no? He visto también los diferentes modelos de los estados. Y los estados que tienen elección popular de los jueces no son los mejores estados para la justicia, porque ahí tienen que salir los jueces a campaña y tienen que salir en 7 estados de un partido al otro. Eso no se me parece que es buena idea ya, y tampoco se me parece que ese tipo de sistema de elección fuera buena parte de una reforma judicial que sí se requiere, pero yo he visto las... Por ejemplo, una reforma judicial que realmente beneficiara a México tendría que pasar por reformar el funcionamiento de las fiscalías que no funcionan bien actualmente. Que los agentes del Ministerio Público no saben integrar adecuadamente un expediente para seguir un caso, para probar, por ejemplo, los delitos graves. Y por eso es que muchas veces, por una detención ilegal, los jueces se ven obligados, respetando el debido proceso, el proceso marcado por la ley, a dejar en libertad a personas que son peligrosas, pero que por la incompetencia de la Fiscalía, que no está obligado el juez a subsanar, pues se tienen que quedar en libertad. Ahora, esta semana vimos una carta que enviaron distintas asociaciones empresariales de Estados Unidos, entre ellos la American Petroleum Institute, la National Association of Manufacturers, la National Mining Association, entre otras, advirtiendo que precisamente la reforma judicial podría poner en riesgo las inversiones dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo recibieron ustedes esta carta que finalmente fue enviada al secretario Blinken? ¿Cómo lo vio usted? La realidad es la realidad. Hay preocupación muchísima, ¿no?, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, sobre la reforma. Entonces, reconozco yo que los empresarios quieren certidumbre. Si van a ver ellos
elección en enero del 25 y otra elección entonces después en el 27, pues va a haber esta incertidumbre y eso puede tener impacto en las inversiones que se hagan acá en México. Es una realidad, es algo que nos está llegando a nosotros con mucha comunicación de empresarios mexicanos, de muchos empresarios mexicanos y también empresarios de los Estados Unidos. Que son y también socios. de otros lugares, ¿no? Entonces, llegar a un poder judicial fortalecido que pueda hacer el trabajo que uno quiere de un poder judicial. Lo dejaré con estas palabras. México necesita de Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos no necesita de México como socio comercial. Vamos ahora con las principales portadas de circulación nacional. Iniciamos con El Universal, el Gran Diario de México. Planchan reforma judicial, aprueban jueces sin rostro. Bueno, la reforma judicial incluye la destrucción del Poder Judicial y la creación de jueces sin rostro, para que no conozcan su identidad los delincuentes. Esa es una propuesta del Partido Acción Nacional. Refinación y deuda, retos para Víctor Rodríguez. Pues fíjese que este titular da una falsa expectativa, porque es algo que no podrá vencer el tal Víctor Rodríguez al frente de Pemex. O sea, la deuda no se va a cambiar simplemente porque llega a Sheinbaum. Es una deuda impagable. El presupuesto anual del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, hace unos días comentábamos que Laura Aro, diputada, calculó que la deuda de Pemex crece cada 2 horas el presupuesto del INAI. Así que un reto para Víctor Rodríguez, pues no, la verdad es que es algo en lo que ya está derrotado antes de ocupar el cargo. Y en este sexenio se empeoró la situación de Pemex. Fue la última trinchera pacífica, la lucha sigue. No hubo oídos ni miradas para los trabajadores del Poder Judicial en la Cámara de Diputados, reclaman los manifestantes del Paro Nacional del Poder Judicial. Las calles aledañas a San Lázaro se pintaron de azul. Se pintaron de azul por granaderos, los represores, y la utilización de los escudos de los granaderos para reprimir a los manifestantes. No hubo boicot, solo 3 velorios ante la muerte de la justicia imparcial. La reforma significa la muerte de la justicia, por tanto, en el Ángel de la Independencia pusieron pues una especie como de funeral, ¿no? De funeral por lo que está ocurriendo. No, perdón, esa fotografía es de otro lugar. Es la manifestación del Poder Judicial. Sí, es la manifestación de luto por la desaparición de la justicia imparcial. Dice, con velas y con figuras de justicia, trabajadores del Poder Judicial e integrantes de la sociedad civil protestaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia con un luto por la muerte de la justicia imparcial. Desde la mañana anunciaron que buscan su última trinchera, su última lucha pacífica. Por la tarde-noche, desde el Ángel de la Independencia y con las veladoras en las manos, Juana Fuentes, titular de la JUFET, dijo: «Es una vergüenza. Rechazamos la cobardía de estos legisladores que sin recibirnos aprobaron el dictamen, pero continuaremos en pie de lucha y el paro nacional». Ahí está, López Obrador está cometiendo un delito contra los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Se manifiestan, quieren llegar a San Lázaro y lo primero que hace es la represión, el garrote, el golpe, los granaderos, el gas lacrimógeno. Eso es lo que les manda, para no recibirlos, para no dialogar con ellos. Violencia impide regreso total a clases. Mientras la mayoría de los alumnos de educación básica comenzaron ayer el ciclo escolar, en Guerrero y en Chiapas no pueden por la presencia de grupos criminales de la droga. José Boldenberg dice, él es extitular del INE, exconsejero presidente del INE. El INE borró los esfuerzos de casi 50 años porque entre votos y escaños
no haya una desproporción enorme. Dice que el INE ha traicionado pues el propósito de la representación política, porque le está dando una sobrerepresentación ilegal a Morena. Si ellos tuvieron el 56% de los votos, no pueden tener el 76% de los votos. No, tiene que haber proporción igual entre lo que consiguieron en votaciones y esa asignación, por tanto, de los cargos plurinominales de diputados y senadores es ilegal. Viola la Constitución, es un fraude a la Constitución. Elecciones en los Estados Unidos, los estados que serán clave, Pensilvania, de Pensilvania a Michigan, pasando por Wisconsin y Georgia. Los candidatos deben de asegurarse su apoyo si quieren afianzar su camino hacia la Casa Blanca. Bueno, vamos entonces con nuestra siguiente nuestra siguiente portada. Periódico El Universal, ¿qué es lo que tiene? Excelsior, ¿qué es lo que tiene en portada? Morena acorta brecha por mayoría calificada en el Senado. El partido en el poder, Morena y sus aliados, tienen el 99.9% de posibilidades de conseguir 3 votos, comprar 3 votos, extorsionar el voto de 3 senadores para poder aprobar la reforma contra el Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que dice Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México, hijo de una familia, de una dinastía de priistas corruptos. Manuel Velasco, que fue el gobernador de Chiapas con múltiples escándalos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, es amigo personal de Ricardo Monreal, de Morena. Velada por la justicia en el Ángel de la Independencia. Amazon apuesta por expansión en México. Bueno, eso quién sabe, porque con las amenazas de López Obrador y al Poder Judicial está por verse. Avanza reforma al Poder Judicial, aprueban dictamen de la Comisión de la Cámara de Diputados. Se abre competencia por autos eléctricos. Inhibir la extorsión será su prioridad. Parte de las mentiras de Claudia Sheinbaum. Si ella representa una fuerza de extorsión móvil. Recuérdese la denuncia de San Juana Martínez, que extorsionó quedarse con las liquidaciones de los trabajadores para utilizar esos recursos de forma ilícita en su campaña presidencial. San Juana Martínez denunció eso, pero después la silenció, las amenazas de López Obrador. Vamos con La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda de Morena, dice: caminito de la escuela apurándose a llegar. Bueno, pues hablando de una canción bien conocida de Cricri. La luz verde en Comisión de San Lázaro al dictamen del Poder Judicial. Juzgadores echarán atrás la irregular aprobación. Acudirán a instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es CIDH. Su intervención es urgente en México. Abren tersa y armoniosa transición de gabinetes, dice Sheinbaum con López Obrador. Pues es que no hay transición como tal, es el mismo. Niega enojo o enfrentamiento López Obrador con el embajador de los Estados Unidos. Dice que nada hay que dialogar con Salazar sobre la reforma judicial. Rechaza que haya sanciones en el TEMEC, si las hay. La patria libre, independiente y soberana arriba de cualquier tratado. Pues lo que está diciendo López Obrador es una falacia. O sea, sus intereses no son la soberanía de México. Su capricho de destruir el Poder Judicial no es la voluntad popular. Él piensa que sus complejos, que sus fobias, que sus intereses, que sus ambiciones son la soberanía nacional. López Obrador quiere presentarse como él solito, el pueblo de México en su totalidad. Y lo que dicen los números es que no lo apoyan. Millones de personas, más de 60 millones de mexicanos no están con él. Sheinbaum es un asunto solo de México, no compete a los extranjeros, dice Claudia Sheinbaum, siendo que ella no es mexicana, ella es una judía atea comunista extranjera. Descarta a la morenista cambios a la relación con los diplomáticos. Bueno, pues ellos están necios en que quieren destruir el Poder Judicial de la Federación. Ya vimos por qué, porque no quieren que nadie pueda ampararse ante sus violaciones de derechos humanos y quieren tener la mayoría calificada para robarse el dinero del Banco Central de México. Milenio. Giro a la sostenibilidad. Ordena Claudia Sheinbaum al futuro jefe de Pemex que haya un giro a la sostenibilidad, lo cual es una farsa porque se está invirtiendo en contaminantes refinerías.
Llega Víctor Rodríguez, especialista en economía y energía, colega académico de la doctora Sheinbaum, que ella dice ser doctora en física. No es doctora en administración pública ni en política. Se nota la incompetencia que tiene para manejar políticamente el país, en su discurso, en cómo manejó la Ciudad de México. Se trabaja con fuentes eólicas y solares, pero también con materiales estratégicos. Es el discurso falso que da Claudia Sheinbaum para tener contentos a determinados intereses. Pero obviamente que sus declaraciones no dan confianza porque desde el origen, está violando la Constitución y pretende destruir el Poder Judicial. AMLO insta a Salazar a no opinar y descarta que exista un pleito, pues eso es una grosería. Trudeau anuncia aranceles del 100% contra autos eléctricos y 25% contra el acero y aluminio que llega desde China. El ex candidato a la presidencia Labastida revela que le mataron a 40% de personas. Dice que el Mossad le confirmó que el narcotráfico lo espiaba. En Portugal estuvo en exilio por amenazas de muerte y que el 40% de sus personas de confianza habrían sido asesinadas por el narcotráfico. Es una afirmación muy fuerte porque Labastida acusó directamente a Rocha Moya de que en el estado de Sinaloa fue impuesto por el cártel de Sinaloa, tanto por los Chapitos como por Zambada. Ahí no había división. Los dos querían ver a Rocha Moya en el poder. Francisco Labastida fue también gobernador de Sinaloa, por eso es que está tan enterado de estos asuntos del estado. Recuerda que en los años en que surgió el cártel liderado por el Mayo Zambada, cuya peligrosidad era tal que los agentes del Mossad le advirtieron que su vida corría peligro, pues menciona esto, ¿no? En una entrevista con Milenio, que le mataron, que asesinaron el 40% de su gente de confianza. Fue verano de 1986, el secretario de Energía, con licencia en el sexenio de Miguel de la Madrid, estaba en Culiacán, Sinaloa, buscando votos para poder ser gobernador de Sinaloa, cuando cerca de las 7 de la mañana un integrante del equipo irrumpió en un acto público para entregarle una nota escrita a mano que decía: «Señor, su vehículo fue rafagueado», es decir, le dispararon. Horas antes, el aspirante a gobernador, que entonces tenía 44 años de edad, había salido de Colonia La Primavera, donde su partido, el PRI, tenía su sede de campaña. Su carro, no estaba él ni nadie, pero le dispararon a un Volkswagen Corsa, que era muy popular, el modelo sedán en aquel entonces. Parecía bueno que esto era algo que le ocurría a muchos ciudadanos en Sinaloa. Sin embargo, reconoció que fue un ataque muy personal porque le dispararon en 30 ocasiones a su vehículo. A minutos me habló Toño Toledo, quien era gobernador, y me dijo: acaban de balear tu coche, perdón. Le dije que sí, que me había enterado de esa situación. Francisco Labastida le dijo algo desagradable al gobernador Antonio. Dice: Toño, el director de la Policía Judicial está al servicio del narcotráfico. Tu policía está metida con el narcotráfico. No te hagas pendejo, le dijo Francisco Labastida. Pasaron unas 3 o 4 horas y me vino a ver mi jefe de seguridad. Me dijo: escuche, llegó un transportista y me dijo que traía un recado de los jefes. No dijo nombres, solo dijo que de los jefes, es decir, de los líderes del narcotráfico. Yo sabía a quién se refería, insiste Francisco Labastida. El 1 de enero de 1987, el priista se convirtió en el 98º gobernador de Sinaloa, pero el primero en la era del cártel de Sinaloa. Los criminales le decían que ellos no tuvieron nada que ver con que su auto fuera baleado. En segundo, que tienen el nombre de quien lo hizo. Así actúa la mafia, para decir que ellos quieren estar bien contigo. Tercero, que es un borracho que cruzó el alcohol con las drogas y que por tanto por eso le disparó a su coche. El cuarto punto que le decían es que lo entregaban en donde yo quisiera y como yo quisiera, fileteado, decapitado, así como que el narcotráfico decía: nosotros estamos a su servicio, señor gobernador. Pero ellos fueron los que rafaguearon su coche, evidentemente. Entonces,
Labastida le responde que como que no está de acuerdo con lo que les está diciendo. Dígale que les reconozco el gesto, pero no. Diga que les damos las gracias. Segundo, que no les damos las gracias. Que no se lo puedo aceptar porque la seguridad pública va a depender del gobierno del estado, no de ellos. Tercero, que yo no recibo dinero y que si me entero de alguien al que le están dando dinero, lo voy a meter a la cárcel, porque no va a haber grupos perseguidos y grupos favorecidos. Cuarto, que este es el primero y el último mensaje que tenemos entre nosotros. ¿Está claro? Francisco Labastida fue gobernador de Sinaloa entre 1987 y 1992 y al parecer esa fue la relación que tuvieron. Supuestamente el Mossad, el servicio de inteligencia del Estado de Israel, los cuales también son muy buenos como sicarios, así como el cártel de Sinaloa, le informaron de lo que estaba ocurriendo. Te voy a repetir lo que me dijeron porque me lo aprendí de memoria. Me dijeron, ustedes tienen un problema más grave que el que tenemos nosotros en Israel. O sea, el Estado de Israel le estaba diciendo que los narcotraficantes son más peligrosos que los terroristas de Hamás. El Mossad, con todos sus agentes en México, le dijeron que pues aproximadamente sería que el 50% de la policía, los narcos lo tenían a su servicio, por lo cual el gobernador no podía confiar en su policía. Gravísimo, ¿no? Porque son los que te cuidan. 3 atentados. Mataron al 40% de mi gente. Al 40% de mi gente. ¿Usted cree que no tuvimos costos? Tuvimos costos altísimos, dice Labastida. Recuerda Francisco Labastida que los principales asesinatos que cometieron los del cártel de Sinaloa contra su gente es en los semáforos. Cuando se espera el alto, el auto de los criminales se empareja al otro y les disparan con un cuerno de chivo aproximadamente a 3 o a 7 metros de distancia. A mí me balearon en 3 ocasiones, no estoy contando lo de mi coche. A mi mujer también le tocó un atentado. Una vez nos pasó a 3 minutos de donde íbamos a cenar, en la casa de unos amigos. Llegamos recién atacados y me dice mi mujer, ¿qué hacemos ahora? Le dije, dice, chaparrita, yo creo que bajarnos y que se nos note lo menos posible. El entonces procurador Jorge Carpizo lo llamó para decirle que tenían interceptada la llamada desde la cárcel que muy probablemente había ordenado el homicidio del gobernador. Me dijo, ya lo traté con el presidente Salinas de Gortari, que te ofrece en su nombre o a su nombre, una embajada en Europa, porque en Europa pues no lo podrían atacar. También podría ser una embajada en América Latina o si tú lo quieres en Asia. Eso le dijo Jorge Carpizo. Al día siguiente me habla Salinas de Gortari, me pide que vaya a hablar con él, me dijo yo te conozco bien, sé que eres capaz de jugar con tu vida, pero no tienes derecho a jugar con la vida de tu mujer, así que es como terminé de embajador en Portugal. Terminó de embajador en Portugal porque las amenazas del cártel de Sinaloa, según el Mossad y según otros servicios de inteligencia, eran muy reales en su contra. Es una nota muy valiosa, de mucha calidad. Me gustan esta clase de entrevistas cuando un periódico hace esta clase de entrevistas y podemos sacarle mucho partido porque pues Francisco Labastida acusa directamente que Rocha Moya fue puesto por el narcotráfico. ¿Y por qué lo dice? Porque Francisco Labastida sigue teniendo gente en Sinaloa que se lo informa así. Incluso pudiera ser la misma gente del Mossad los que están informando de esto. El periódico Reforma. Tiene por portada lo que faltaba, amarran Senado, solamente les faltan, dice, suman a 3 opositores para lograr la mayoría calificada, acelera Morena y en comisión aprueban 22 contra 17 la reforma judicial. Operadores de Morena en el Senado aseguran que ya tienen los votos suficientes para destruir el Poder Judicial. Otro titular, deja crimen en Chiapas a 300,000 niños sin clases. Buena nota, destaca cómo es que este país, por la narcodictadura, cae en problemas de desarrollo intelectual, gente que no tendrá futuro.
atacan joyerías en Celaya y mueren 4 personas. Un ataque simultáneo a 2 joyerías en el centro del municipio dejó un saldo de 4 personas sin vida y 5 personas lesionadas. Dice Sheinbaum que pone un académico en Pemex. Eso no importa porque finalmente es una persona que no tiene voz ni voto frente a las pulsiones autoritarias del presidente. Periódico El Financiero. Víctor Rodríguez, próximo como titular de Pemex. México no tiene por qué dialogar con Estados Unidos sobre la reforma antijudicial, dice López Obrador, característico, ¿no?, de él, de una persona que quiere que se imponga su voluntad. ¿Qué se cree este mequetrefe para decir qué es lo que tiene que pasar en México, no? ¿Qué se cree para decir que él puede romper las relaciones diplomáticas? ¿Quién dijo que nosotros queremos romper relaciones diplomáticas o tener un problema con el embajador de los Estados Unidos y de Canadá? ¿Quién se cree López Obrador para hablar por todos nosotros? No nos representa. El Economista. Aprueba comisión en San Lázaro iniciativa para destruir el Poder Judicial. Sheinbaum presenta a Víctor. Precios del petróleo aumentan por conflictos en Oriente Medio. México avanza en exportación de automóviles eléctricos. López dice que no hay conflicto con la embajada. Pasamos con Diario de Yucatán. Pagaría consecuencias, advertencia del Washington Post a Claudia Sheinbaum por la destructiva reforma judicial. Bloque oficialista aprueba proyecto en una comisión. El Washington Post considera que, de concretarse la reforma antijudicial que quiere instrumentar López Obrador, sería una vergüenza. Sería una vergüenza si muere la independencia judicial en México por falta de independencia política de la señora Sheinbaum respecto del señor López Obrador. O sea, ya el Washington Post está diciendo que Sheinbaum no gobierna, ¿sí? Está controlado todo por López Obrador. En juego está la independencia y aplicación de la ley en un país que se conoce o que se distingue en el mundo no precisamente por tener justicia. Se tiene que ir a la reforma judicial, insiste López Obrador. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Católico de Análisis Social del Consejo Nacional de Laicos advirtió que por la voluntad de un solo hombre, el país se dirige velozmente a un cambio de régimen jurídico, político e institucional en el que se destruyen las bases de la democracia y de los equilibrios de poderes. Ayer, 1.100 jueces y magistrados solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evitar la reforma judicial que ayer fue aprobada por el bloque ideológico de Morena en sus pretensiones antijudiciales. El amor es bueno, ya lo decía la Biblia, pero ahora lo confirma la ciencia. El amor estimula la actividad cerebral. Los hijos generan más afecto según se revela en un estudio. Con imágenes de resonancia magnética cerebral, investigadores de la Universidad de Aalto de Finlandia comprobaron cómo la actividad cerebral varía según el tipo de relaciones de afecto, mientras que la vinculación personal, parental, romántica impulsa intensamente el sistema de recompensa. Por ejemplo, tener contacto con mascotas, con la naturaleza, despierta también otras áreas del cerebro. Según el estudio, la actividad cerebral se ve influida no solo por la cercanía del objeto del amor, sino también por si se trata de un ser humano, una criatura de otra especie o de otra naturaleza. El amor a los hijos activa la región cerebral más amplia y de una manera más profunda, seguido del amor a las parejas y a otras personas. Entonces, pues, el amor por los hijos tiene un impacto favorable o saludable. Eso ya lo había dicho la Sagrada Escritura, ¿no? Sobre todo la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos habla de lo que es el amor, que el amor es caridad. Agape es la palabra que utilizan en griego y se traduce algunas veces como amor y otras como caridad. El Sol de México. Pemex no es una empresa muerta. Claro que es una empresa muerta, es una empresa quebrada.
A pesar de los desafíos financieros, Pemex no está en una situación crítica, mintió Víctor Rodríguez Padilla, quien se presentó como un intelectual nombrado por Claudia Sheinbaum para dirigir Pemex. Amarran aprobación de la de la reforma judicial. Diputados apoyan el dictamen en lo general. Prevén golpe a la venta de autos eléctricos. Rinde tributo a Gabo con cumbia. Gabo, la versión de cumbia norteña de Macondo. Sin clavarse, el clavadista Juan Celaya reconoce en una entrevista que tras un desastroso ciclo olímpico, la medalla de plata que consiguió junto con Osmar Olvera adquirió una gran dimensión. Sin clases, 25 de cada 100 escuelas en Michoacán por exigencias de los maestros de la CENTE. Recuérdese que López Obrador les entregó la educación a ese grupo de porros. La prensa, hundidos en su basura. Ahora quieren justificar que por la basura de los habitantes de Valle de Chalco pues se quedaron en aguas negras. Los residuos arrojados en Chalco y Valle de Chalco agudizaron las inundaciones. Hay daños de 2,000 casas. El gobierno obviamente intenta culpabilizar a las víctimas del desastre natural para no ayudarlas o para tratar de recriminarles que no les va a enviar el apoyo porque no se lo merecen. Reprocha Tabe a Morena por explotación de uso de suelo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Alertan que exploración sexual va en aumento en el centro de la capital de México, es decir, personas que están teniendo una conducta extremadamente lujuriosa y que luego deriva en infidelidades y también en la adquisición de enfermedades venéreas. Refuerzan redadas en hoteles de la Cuauhtémoc para evitar supuestamente la trata de personas. Los últimos dos periódicos es el periódico AM y el periódico El Informador. AM de Guanajuato. Atacadas 2 joyerías en Celaya privan de la vida a 4 personas. Tan solo a una cuadra de la presidencia, sujetos armados irrumpieron en estos negocios. Entre las víctimas fatales, en paz descansen, se encuentran los encargados de negocios y varios vigilantes. Los heridos son transeúntes que pasaban por el lugar. Una joyería, o sea, ya no se puede ir a una joyería en paz. Se reportan como estables los heridos. Se escucharon los balazos y cuando me salí a asomar, veía a las personas corriendo, pero no sabía lo que pasaba. Por un momento cerré mi negocio, pero ya después supe que habían sido las joyerías de Alcántara, comentó un comerciante cercano a la zona. El ataque ocurrió cerca de la 1 de la tarde del día de ayer. Las autoridades recibieron reportes de una agresión a balazos contra 2 joyerías ubicadas a una cuadra de la presidencia municipal. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como paramédicos de la Cruz Roja, llegaron al lugar de los hechos. Al revisar a los afectados, confirmaron que habían perdido la vida 4 hombres y que había otras personas lesionadas. La zona fue acordonada de inmediato y se notificó al Ministerio Público para iniciar la investigación. Se desconoce el móvil, pero dicen que en Calzada Independencia hirieron un hombre de un disparo para robar diversos objetos de una joyería. Una semana después, el 13 de septiembre por la noche, hombres armados llegaron a la misma joyería Alcántara de la Calzada y realizaron disparos para asustar a la gente y de nuevo robaron la joyería. Posteriormente, el 11 de mayo de 2024, en la sucursal San Agustín de la joyería hubo otro ataque en contra de esta joyería. Presuntamente el delincuente resultó fallecido cuando presuntamente intentó perpetrar el robo. La Secretaría de Gobierno de Guanajuato lamentó los hechos. Y bueno, les exigen justicia. Estamos solicitando a la Fiscalía de Guanajuato atienda las investigaciones para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, a quienes cometieron este delito. El Informador. Dejan cama tendida para reforma judicial, es decir, que dejan todo preparado para que la supermayoría de Morena, de avalarse por el tribunal, imponga la destrucción del Poder Judicial. Mientras diputados avalan el dictamen y la iniciativa pasará a la próxima legislatura, crece el rechazo de empresarios, organismos internacionales, los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. La polémica reforma de López Obrador
pues tiene ya muchos enfrentamientos, tiene mucha oposición, tiene muchos reclamos ciudadanos. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 22 votos contra 17 el dictamen de la iniciativa que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros cambios, que el más lamentable es la denominada tómbola. Los representantes de PAN, PRI y PRD afirmaron que esta reforma no resolverá el rezago ni la corrupción en el Poder Judicial. Transgrede la independencia, la división de poderes que tiene que existir en los jueces, magistrados y representa una violación al principio democrático de separación de poderes. Un político morenista vinculado a la secta pederasta Luz del Mundo, de nombre Hamlet García, calificó como falsos los dichos del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Dice que es mentira que no se haya escuchado al Poder Judicial, que se hicieron los foros. En los foros no se escuchó a los profesionales del derecho. Las voces contra la reforma siguen creciendo en el sector empresarial. American Chamber of Commerce of Mexico, la AmCham, también se manifestó en contra. La Cámara del Comercio de Canadá en México también llamaron a evaluar las gravísimas consecuencias de la implementación de esta reforma. Vemos riesgos en la independencia del Poder Judicial y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial e incertidumbre para las inversiones extranjeras. JP Morgan, el banco más grande e importante de los Estados Unidos, alertó que la situación actual puede llevar a una debilidad económica que vive México ya desde este momento hasta el año 2025, a medida que la inversión se suaviza gradualmente y las empresas frenan el gasto de capital dada la creciente incertidumbre en México, es decir, un país donde no existen los derechos, donde no existen las certezas ni se respetan los contratos. El peso sigue nervioso, se depreció a 19.40 pesos por dólar. Mientras tanto, López Obrador rechazó el llamado al diálogo de los embajadores de Canadá y Estados Unidos. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces abogados, Margaret Satterwhite, dijo estar muy preocupada por los efectos de la reforma, ya que afectarán el funcionamiento del Poder Judicial. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de independencia judicial, remarcó la especialista. La presidenta electa de México, Sheinbaum, rechazó esta apreciación. Dice, ¿qué más fuerte puede ser un poder judicial que si los jueces, ministros y magistrados son electos por el pueblo? Pero ese voto es de gente que no es especialista, es el voto del narcotráfico en gran medida porque el voto mexicano está cautivo. Pero obviamente no vamos a escuchar una opinión favorable a estas denuncias, pues si Sheinbaum es la candidata del narcotráfico. El cártel del Golfo, por ejemplo, conseguía votos para ella en Tamaulipas. Entonces, cuando le decimos, el narco va a elegir los jueces, pues ella voltea y nos ve y dice, ¿cuál es el problema? Anuncia GAP nueva terminal y más accesos a los aeropuertos. El Grupo Aeroportuario del Pacífico dice que tendrá nuevas obras. Inauguran Casa Darinka, tercer albergue para niños con cáncer. La Asociación Nariz Roja, que tanto reclamó a López Obrador cuando dejó sin medicamentos a los niños con cáncer, inauguró la Casa Darinka, su tercer albergue para niños con cáncer en Guadalajara, Jalisco. Dice que todos han puesto una semilla para que estos niños salgan adelante. No tengo más que dar las gracias a nombre de toda la organización por lo sucedido para que esta casa sucediera. Literalmente fue un milagro, comentó. ¿Quién? Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja. Y bueno, eso es todo con relación a las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Por último, vamos con algunas notas rojas. Privan de la vida a una mujer al interior de un KFC en Toluca, Estado de México. Una mujer de 25 años de edad fue privada de la vida la tarde del 24 de agosto. También otra nota que destacamos es el atentado contra una familia. Privan de la vida a 3 personas, turistas en Acapulco, que esperaban su transporte.
3 miembros de una familia originaria de la Ciudad de México fueron privados de la vida con impactos de arma de fuego durante la noche en Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, mientras esperaban un vehículo de aplicación. El ataque se ejecutó a pesar de que los adultos llevaban niños. Los vacacionistas fueron interceptados con sus equipajes, en Boulevard Vicente Guerrero, en Colonia Renacimiento. En el lugar quedó sin vida una mujer de 55 años de edad. 2 hombres que resultaron heridos fueron trasladados al hospital, pero más tarde fallecieron. De acuerdo con testimonios locales, los agredidos fueron identificados como turistas. Momentos antes habían tenido altercados con vendedores mientras se encontraban en la playa. No sabemos qué clase de altercado podrían ser entonces con los que discutieron narcomenudistas. Horas más tarde, el secretario municipal de Turismo de Acapulco, David Abarca, negó que las personas atacadas a balazos sean turistas, sin dar más detalles, por cierto. Abarca hizo un llamado a la colaboración de todos a cuidar la imagen y fortalecer la imagen de Acapulco. Si hay asesinatos, señor, es muy difícil considerar que pueda haber una buena imagen turística de Acapulco con ese dato. Reportur.mx informó lo siguiente, que la violencia contra turistas en Acapulco se ha incrementado. Fue una camioneta Nissan donde viajaba una familia de turistas residentes de Arizona por la carretera de Sonora, en el kilómetro 220 de la carretera que conecta a Sonoita con Caborca. Dispararon y resultaron sin vida 2 mujeres. Fue privada de la vida una mujer en una estética de Ecatepec. Eso ocurrió hace como 1 hora. Y bueno, son muchas las notas rojas que pudiéramos decir. Son cientos. Por lo cual, el gobierno de López Obrador se caracteriza por ser el más violento de la historia de México, superando ya los más de 195,000 asesinatos en este sexenio. Y esas son prácticamente las cifras oficiales. Notiver, la noticia en el momento que sucede, publica ejecutados 2 paramédicos. Una de las víctimas trabajaba para el sector salud, la otra víctima era sobrino y estaba como voluntario. 2 paramédicos en el municipio de Omealca. Los cadáveres aparecieron junto a la ambulancia número U-264 durante la mañana del lunes. En paz descansen, y su muerte es testimonio de una mala política de seguridad pública, de una deficiente y fallida política de seguridad pública. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.